Durante años nos dijeron que elegir una profesión era una decisión para toda la vida, que bastaba con estudiar una carrera, dominar un oficio y ser constante para asegurar el futuro. Esa promesa funcionó en un mundo más lento, más predecible. Pero hoy, esa idea empieza a romperse. No de forma dramática, sino silenciosa. Mientras muchos siguen preparándose para el mañana con mapas del pasado, algunas profesiones ya están entrando en cuenta regresiva. No porque las personas sean inútiles, sino porque el contexto cambió más rápido de lo que estamos dispuestos a aceptar. El cambio no llegó de golpe. Se fue filtrando poco a poco en procesos automáticos, en pantallas, en sistemas que hacen en segundos lo que antes tomaba horas. La tecnología no descansa, no se cansa y no cobra sueldo. Aprende, optimiza y escala. Y cuando eso ocurre, ciertas tareas dejan de tener sentido económico. No porque estén mal hechas, sino porque ya no son la forma más eficiente de resolver un problema. Muchas profesiones que durante décadas fueron estables están basadas en la repetición, en seguir reglas claras, en procesar información predecible. Ese tipo de trabajo fue ideal para la era industrial y administrativa. Pero en la era digital, la repetición es una debilidad. Todo lo que pueda ser sistematizado, eventualmente será absorbido por sistemas más rápidos, más baratos y más constantes. Para la persona común, esto no siempre se percibe como una amenaza inmediata. Nadie llega un día al trabajo y encuentra un cartel anunciando que su profesión dejó de existir. Lo que ocurre es más gradual. Menos oportunidades nuevas, salarios estancados, más competencia, más presión por producir lo mismo en menos tiempo. Hasta que un día, sin previo aviso, ese rol deja de ser necesario. Las profesiones que desaparecerán antes de 2030 no lo harán porque sean inútiles, sino porque están mal posicionadas frente al cambio. Son aquellas que dependen exclusivamente de tareas mecánicas, de intermediación simple de información que ya no es escasa. Cuando el valor de una profesión está en memorizar, transcribir, calcular o repetir, su fragilidad aumenta. Esto genera una sensación incómoda. Personas que hicieron todo bien, que estudiaron, se prepararon y siguieron el camino esperado, empiezan a sentir que el piso se mueve bajo sus pies. No es falta de mérito, es falta de actualización del sistema en el que confiaron. Y esa desconexión entre esfuerzo y recompensa es una de las grandes tensiones de esta década. Adaptarse no significa entrar en pánico ni abandonar todo de inmediato. Significa entender que una profesión ya no es una identidad fija, sino una etapa. Significa aceptar que el valor ya no está solo en el título, sino en la capacidad de aprender, combinar habilidades y moverse entre contextos. Las personas que logran hacerlo no dependen de una sola función, dependen de su criterio. Quedarse atrás, en cambio, suele empezar con negación. Pensar que eso aquí no va a pasar, que siempre se necesitará gente, que mi caso es distinto. Esa confianza fue válida durante mucho tiempo, pero hoy es peligrosa, porque el cambio no pide permiso ni avisa con tiempo suficiente para reaccionar cómodamente. La tecnología no elimina trabajos porque sí. Elimina ineficiencias. Y cuando una profesión no evoluciona, se vuelve una de ellas. Las que sobreviven no son las más antiguas ni las más nuevas, sino las más flexibles. Las que incorporan criterio humano, contexto, creatividad y toma de decisiones complejas. Ahí donde la interpretación importa más que la ejecución, el ser humano sigue siendo relevante. Antes de 2030, veremos desaparecer o reducirse drásticamente muchas funciones que hoy parecen normales. Y no será un evento aislado, será una tendencia acumulativa. Cada avance empuja un poco más el límite de lo que deja de ser necesario hacer manualmente. El problema no es que eso ocurra. El problema es no prepararse mentalmente para ello. A largo plazo, la pregunta correcta no es qué profesión desaparecerá, sino que parte de mi trabajo es reemplazable. Porque casi todas las profesiones tienen componentes vulnerables y otros irreemplazables. Quien entiende esa diferencia puede reinventarse desde dentro. Quien no, suele descubrirlo cuando ya es tarde. Este escenario no es un castigo, es una transición. Pero como toda transición, beneficia más a quien la ve venir. Pensar en el futuro hoy implica dejar aferrarse a la idea de estabilidad eterna. Implica construir valor personal, más allá de un puesto específico. Implica desarrollar habilidades que no caducan rápido. Pensamiento crítico, comunicación, adaptación, aprendizaje constante. El verdadero riesgo no es que una profesión desaparezca.
El verdadero riesgo es desaparecer con ella por no haber cuestionado a tiempo, porque el futuro no va a pedirte permiso para cambiar, solo va a avanzar. Y quienes entiendan eso antes de 2030 no solo sobrevivirán al cambio, sino que estarán mejor posicionados cuando otros apenas empiecen a entender qué fue lo que pasó.